Muy buenas noches a todos los asistentes. Es un honor y les damos la más cordial bienvenida en nombre de nuestro presidente de la Federación Nacional de Neonatología, doctor Moisés Quiles Corona, así como de nuestra presidente de la Asociación Veracruzana de Neonatología, doctora Blanca Rosa Fletes Zamudio. Bienvenidos a este webinar del día 21 de abril del año 2022. Y me tomaré unos momentos para presentar a nuestra ponente de hoy, la doctora Mónica Villaguillén. Voy a decir algo de la síntesis curricular, ya que su currículum es muy extenso. Actualmente, ella es pediatra neonatóloga y actualmente la directora médica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, la directora médica. Es la vicepresidenta de la Federación Nacional de Neonatología, así como pertenece a la Academia Numeraria de la Asociación Mexicana de Pediatría. Es investigadora en ciencias médicas del Sistema Institucional de Investigadores en la Secretaría de Salud y profesor titular de pediatría en la Universidad La Salle. También instructora nacional de reanimación neonatal, así como instructora del curso ACOR y miembro del grupo de la OPS para prevenir retinopatía del prematuro. La doctora Mónica Villaguillén abordará en este webinar el tema infecciones neonatales asociadas al cuidado de la salud. Les damos la palabra a la doctora Mónica Villaguillén hoy en el marco del Día de la Creatividad y la Innovación. Muchas gracias, Cristi, por la presentación. Buenas noches a todos. No sabía que hoy era el Día de la Creatividad y la Innovación y me parece muy interesante que haya un día así, porque yo creo que los médicos siempre estamos buscando cómo innovar, cómo tener ideas que puedan llevarnos a mejorar nuestra práctica cotidiana. Y es un buen día entonces para esta presentación. También agradecer a la presidenta de la Sociedad Veracruzana de Neonatología, la doctora Rosa Fletes Zamudio, al doctor Quiles Corona, presidente de la Federación Nacional de Neonatología, que pues, amablemente apoya en todas estas iniciativas de las sociedades y asociaciones neonatales de los estados y que a través del doctor Gaspar Encalada y de Iván están pues, siempre atentos a que estas sesiones se lleven a cabo de la mejor manera. Y pues el día de hoy voy a platicar con ustedes de un tema que siempre me ha interesado mucho y que justamente tiene que ver, creo yo, con la innovación, con la creatividad y sobre todo con la prevención, porque pienso que la prevención en la edad pediátrica y particularmente en la neonatal es un aspecto al que pues, todos deberíamos de enfocarnos de manera intensa, porque de esta manera pues, vamos a evitar muchas complicaciones de todo tipo, morbilidades, mortalidades, alteraciones en el neurodesarrollo, y el caso de las infecciones asociadas al cuidado de la salud no se queda fuera, ¿no? De esta categoría en donde la prevención es fundamental. La agenda del día de hoy es un poco extensa, voy a pues, tratar de ser lo más concisa posible y tratar de darles mensajes que puedan serles útiles para su práctica diaria. Vamos a hablar de todos estos puntos: definición, prevalencia, los tipos, costos, estrategias de prevención, qué estamos haciendo
en el hospital infantil y qué ha pasado con COVID-19 relacionado con las infecciones intrahospitalarias. Como bien ustedes saben, las infecciones asociadas a los cuidados de la salud ya no son infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, sino asociadas a los cuidados de la salud. Son aquellas que se adquieren en un escenario del cuidado de la salud que no estaba presente o incubándose al momento del ingreso. Es bien sabido que aumentan la mortalidad, que aumentan los días de estancia, que son costosas y que también pueden generar alteraciones a largo plazo, particularmente en el neurodesarrollo. Una cosa muy importante es que estas infecciones, el control, el manejo de estas infecciones, reflejan la calidad de la atención en un centro hospitalario. Si ustedes tienen una alta tasa de infecciones nosocomiales, pues hay que trabajar en aspectos de cualidad y de estrategias de la mejora para disminuirla y de esta manera mejorar la atención de sus bebés. Y también un concepto, y que van a ver en todas las diapositivas, es este de abajo, ¿no? Ningún recién nacido debe morir con una infección nosocomial. En el pasado se decía el recién nacido es muy vulnerable, tiene una inmunidad precaria y aparte está sometido a procedimientos invasivos, los intubamos, les ponemos catéteres, sondas, etcétera, y pues era como, pues se tiene que infectar, ¿no? Era como un obligado, pero el concepto de hoy es que estas infecciones son totalmente prevenibles y que podemos llegar incluso a la bacteriemia cero, como vamos a ver en un momento. En cuanto a la prevalencia, este es el panorama mundial. Países de altos ingresos tienen tasas bajitas, Francia el 4.4%, Alemania el 3.6% y algunos otros que se consideran en esta categoría un poquito altos como Canadá con el 11%, Nueva Zelanda con el 12%. Y si hablamos de países de medianos y bajos ingresos, aquí podemos ver tasas tan altas como 19 en Albania, casi 18 en Túnez, 14 en Brasil. Cuba aparentemente tiene tasas muy bajas que corresponderían al primer mundo. Y pues para variar no sabemos cuál es nuestra tasa de infecciones nosocomiales en México. Hay esfuerzos individuales, a lo mejor de hospitales o de un grupo de hospitales, pero en realidad no sabemos qué está pasando en nuestro país. Y esto pues también sucede en muchos otros temas. Y hablando específicamente de nuestro país y comparándonos el hospital infantil con otros institutos nacionales de salud, en este gráfico les muestro este comparativo de hace unos 4 o 5 años, en donde pueden ver esta tasa por 1000 días paciente, que en el hospital infantil era de 5.9 en aquel momento y pues más baja que muchos de los otros institutos y pues también en comparación con nuestro primo INP. Van a ver cómo todavía hemos bajado más esta tasa en los últimos años. La incidencia es muy variable, depende del país, depende del tipo de hospital, depende del estado, de cuáles son los recursos con los que cuentan estos hospitales y pues tiene un rango que va de 0.2 a casi el 30% y en donde los menores de 750 gramos pueden llegar a tener tasas tan altas como el 44%, la mortalidad puede ser también muy elevada, hasta el 15%, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de neumonías asociadas a los cuidados de la salud, pueden incrementarse mucho más o incluso en los brotes, pues también hay estas tasas más altas. En cuanto al tipo de infección nosocomial, estas son las principales, las bacteriemias, las infecciones de vías respiratorias bajas o neumonías, infecciones de vías urinarias, de herida quirúrgica y gastroenteritis. En prácticamente todas las estadísticas, en las casuísticas, las bacteriemias ocupan el primer lugar, seguidas por las infecciones de vías respiratorias y posteriormente todas las demás. ¿Cuáles son los microorganismos que causan estas infecciones? En el mundo, estafilococo ocupa una tercera parte de la frecuencia de las infecciones, seguida por gram negativos como Klebsiella. Y en México nuevamente tenemos a estafilococo coagulasa negativo en primer lugar y gram negativos como Klebsiella y E. coli. Pero esto depende mucho del hospital del que estemos hablando, por lo que es muy importante que conozcamos la epidemiología del sitio donde trabajamos.
Hablando de la UCIN de nuestro hospital, miren cómo hemos ido mejorando con el paso de los años. En 2018 teníamos una tasa de 10.2 por 1000 días paciente. A veces se expresa en por ciento y esto quiere decir por 100 egresos, y a veces lo más, y es lo más apropiado, lo tenemos que expresar por días de hospitalización, pero mejor por días paciente. Entonces, tenemos una tasa en 2018 de 10.2, luego bajamos en 2019 a 6.7. En 2020 subimos, porque miren este pico tan feo en donde subimos a 23 por 1000, fue porque tuvimos un brote de COVID. Fueron 10 casos de COVID en el año 2020, pero luego volvimos a bajar y en el 2021 ya estuvimos en 5.4. Entonces, quiere decir que hemos ido mejorando. Esta es la tasa de infección general de la UCIN en estos 4 años. Si vemos nuestra unidad de cuidados intensivos neonatales, las bacteriemias asociadas con terapias intravasculares por 1000 días catéter, en 2017 teníamos 4, luego subimos a 6, pero miren cómo bajamos y a partir de 2019 nos hemos mantenido en 2 por 1000 días catéter. Este realmente es una tasa muy buena. La tasa global del hospital es de 0.7 por 1000 días catéter y realmente esto pues es muy bueno para nuestros bebés. Todavía quisiéramos mejorarla. Sin embargo, las neumonías asociadas al ventilador pues no se han modificado mucho. Miren aquí las tasas por 1000 días ventilador, 5, 6, en el 2021 fueron 5, entonces todavía nos queda mucho trabajo para trabajar en las neumonías nosocomiales. En cuanto a la etiología de 1.492 casos, encontramos las bacterias en el 83% de los casos, virus en 13%. Tenemos que estar muy, muy atentos a las infecciones por virus. Cada vez identificamos más casos y 4% por hongos. Y miren estos pies, no me voy a detener mucho, pero aquí pueden ver los microorganismos asociados con las bacterias, neumonías y con las infecciones por hongos. El pastel más grande a su izquierda es el de las bacterias. Nuevamente son 1.492, 5 años de experiencia en la UCIN del hospital. Ustedes pueden ver cómo Klebsiella ocupa el primer lugar con el 19% de los casos. Después tenemos Staphylococcus epidermidis con el 15%, Pseudomonas aeruginosa con el 14%, coli con el 12%, Staphylococcus aureus con el 12%, y básicamente esto pues, corresponde mucho a lo que se reporta en la literatura, en donde los gram negativos, Klebsiella, Pseudomonas, E. coli, por un lado, y los gram positivos, Staph epidermidis y Staph aureus, pues representan la mayor parte de las infecciones. Si vemos el pie de arriba a la derecha, en donde se representan los virus, fíjense cómo son más importantes, por lo menos en nuestra casuística, influenza. Influenza A y B representaron en este periodo de tiempo casi el 50% de los virus, y el virus incisional respiratorio, que también es importante, pero en nuestros pacientes solamente representó el 15%, ¿no? Estaría en el tercer lugar. Digamos que a nivel hospitalario, el primer lugar lo ocupa el virus incisional respiratorio, con más o menos una tercera parte de los casos, pero en nuestros recién nacidos es influenza quien tiene la mayor frecuencia de las infecciones. También hemos visto con una frecuencia más o menos importante rinovirus, aquí están SARS-CoV-2 con el 9%, y dentro de los hongos Candida albicans con el 50%, no albicans con el 43% y algunos otros hongos con el resto del porcentaje. Quiero detenerme un poquito y hablar de los virus y cuál es la importancia que tienen. Este es un estudio que publicamos en Frontiers de Pediatrics en el 2019 y partíamos de la base de que la neumonía es la principal causa de muerte de todas las infecciones asociadas a los cuidados de salud en el grupo pediátrico y también en los recién nacidos. En este estudio hicimos una detección de virus mediante el sistema de PCR con visualización de microarreglos. Son 17 virus los que
detecta este kit, adenovirus, bocavirus, coronavirus, rinovirus, enterovirus, influenza con sus subtipos, metaneumovirus para influenza y sincicial respiratorio. Ahí ven la sensibilidad de este kit que hemos utilizado durante los últimos años, es del 83 al 100%. Y aquí resumo los resultados en donde tuvimos 4.327 pacientes evaluados, 88, es decir, el 2% de estos pacientes cumplieron con los criterios de CDC para neumonía asociada a los cuidados de la salud, 9 fueron asociadas a ventilador. Por distintas razones excluimos 25, analizamos a 63 pacientes, 7 de los cuales eran recién nacidos, el 11% de la muestra, y encontramos virus en 41 de estos 63 pacientes, es decir, en el 65% de los cuales el 30% fueran virus sincicial respiratorio. Acuérdense que estamos hablando de una muestra pediátrica, ¿no? Que incluye algunos recién nacidos, y el 35%, es decir, 22 casos, no encontramos virus, pero en 2/3 partes de las neumonías intrahospitalarias o nosocomiales encontramos que había una asociación con virus, y esto es muy importante para investigarlo, tratar siempre de investigar la etiología viral. Pues recordar esto, pues muy bien sabido por todos ustedes, ya lo mencionamos hace un momento, los principales tipos de infección, las relacionadas a catéter, las neumonías asociadas al ventilador, las relacionadas a sonda. Estas 3 primeras son las asociadas a dispositivos, son las que encontramos reportadas más frecuentemente, pero no de menor importancia son las infecciones del sitio quirúrgico y la gastroenteritis. Bacterias, virus, hongos, como ya habíamos dicho, son los agentes causales de estas infecciones. Un aspecto importante a considerar son los costos. Miren, una bacteremia puede llegar a costar entre 70,000 pesos y más de $500,000. Una infección de vías urinarias entre 9,500 y más de $500,000 de pesos. Una neumonía asociada al ventilador, casi o más de 3/4 millón de pesos, y las heridas, las infecciones de heridas quirúrgicas también hasta $500,000 de pesos. Digamos que $500,000 de pesos es lo que en promedio pudiera costar una infección. En general, y aquí hay varios reportes en donde ustedes pueden encontrar el análisis del costo de estas infecciones, se habla de que en promedio son 170,000 pesos, se puede cuatriplicar si el paciente se encuentra en terapia intensiva, y en la UCIN son $25,000, es decir, como 500,000 pesos, que es de lo que hablábamos anteriormente, que son cifras generales, pero ya específicamente en la UCIN, $25,000, pero puede ser hasta $69,000, o sea, más de como $1,500,000 de pesos. Entonces esto pues, realmente representa una carga muy importante para los hospitales, además pues, de todas las complicaciones asociadas a las infecciones. Vamos a hablar ahorita un poco de cuáles son las estrategias de prevención, recordar pues, lo más importante de todo, lo más barato, lo que es costo efectivo, la higiene de manos. Tiene una evidencia 1A para evitar infecciones nosocomiales, y aquí ustedes pueden ver cómo el descenso de las infecciones está asociado claramente con el aumento en la higiene de manos. En este estudio pues alcanzó hasta un 90%, lo cual es extraordinario, y las infecciones medidas en total por 1,000 días paciente pues fueron del orden del 0.3. Realmente una asociación muy importante esta de más higiene de manos, menos infecciones. Esto no tiene lugar a dudas, y es realmente en lo que debemos de enfocar más nuestros esfuerzos para prevenir las infecciones. Muchos organismos haciendo campaña, la Organización Mundial de la Salud, el México, el Consejo de Salubridad General, a través de esto que se llama Acción Esencial de Seguridad del Paciente, en donde la meta número 5 es la reducción de infecciones asociadas a la atención sanitaria, y que está muy relacionada con la práctica de la higiene de manos, el gobierno de México enfatizando
los 5 momentos. Bueno, esto es algo a nivel mundial, ¿no? La higiene de manos es algo que está en todos lados y que, como les digo, tenemos que seguir insistiendo en nuestros hospitales en que es la medida más efectiva y que respetemos los 5 momentos y la técnica, porque lavarse las manos, como ustedes saben, no es una cosa tan simple, ¿no? Tiene su chiste, digamos. En el hospital tenemos un sistema que hemos diseñado a partir del 2013, es una campaña con estrategias para disminuir estas infecciones y se llama Vamos por el 100. 100 no significa que vamos a tener el 100% de efectividad, sino que vamos a hacer un control de infecciones a través de integración y estrategias novedosas, hablando de esto de la innovación y la creatividad, ¿no? Estas estrategias de prevención se basan en un concepto de paquetes preventivos. Voy a poner, acá lo tengo nuevamente. Entonces, empezamos con higiene de manos, el número 1, lo más importante, insisto. Segundo, paquetes preventivos. Estos paquetes preventivos forman parte de las estrategias de la mejora de la calidad, quality improvement, así lo van a encontrar. Y esta referencia que ustedes ven abajo del 2020 es específica para reducir bacteremias y dice el camino o el viaje hacia la cero bacteremia, y sí se puede. Créanme que cuando ustedes revisen este artículo van a encontrar 2 referencias en donde 2 hospitales a nivel mundial llevan ya 7 años con cero bacteremias en unidades de cuidados intensivos neonatales. ¿En qué consisten estos paquetes preventivos basados en estrategias de mejora de la calidad? Primero, en educar al personal en la estrategia. 2, en implementarla. 3, monitorizarla. ¿Qué incluyen estos paquetes? Por lo menos 5 medidas basadas en evidencia y que deben seguirse en todo momento. Aquí es la ley del todo o nada. Escogemos 5 medidas, las tenemos que seguir sin lugar a duda todas, hacemos un checklist y cada que hacemos un procedimiento, por ejemplo, de una inserción de catéter, revisamos que todo esté completo, monitorizamos, medimos antes, después de la implementación, y si esto funciona, pues quiere decir que nuestras estrategias fueron adecuadas, porque para lograr un cambio se necesitan estrategias de mejora, pero no todas las estrategias de mejora generan un cambio. Entonces necesitamos escoger muy bien estas estrategias basadas en evidencia y que se adecúen a la realidad del hospital en donde estamos. Entonces, sí funcionan siempre y cuando cumplamos con todos los requisitos que les acabo de mencionar. Hablando específicamente de bacteremia, y tendiendo o pensando en que lo que queremos es cero bacteremia en nuestras unidades de cuidados intensivos. Básicamente, los conceptos están dirigidos a las precauciones durante la inserción y manejo de las líneas intravasculares, que los catéteres duren el menor tiempo posible. La técnica de no tocar, que nosotros la hemos implementado en nuestro hospital con muy buenos resultados, y ahorita les voy a comentar un poquito más de esta, y la monitorización continua de todas estas estrategias. Esta técnica aséptica de no tocar significa, por sus siglas en inglés, always, siempre, realizar higiene de manos con eficacia. Never, nunca, contaminar las partes claves. Ahorita les voy a decir cuáles son las partes claves. Touch none, no tocar estas partes claves del sistema de administración de soluciones, medicamentos, etcétera. Y take, tomar las precauciones apropiadas para evitar la infección. Entonces, aquí vemos algunas fotografías de lo que se hace en el hospital. ¿Y cuáles son estos puntos claves? Pues básicamente en donde conectamos soluciones, en donde conectamos las aminas, los medicamentos, en donde pasamos la nutrición parenteral. Todas estas conexiones entre el paciente y lo que estamos administrando son las que tenemos que cuidar muchísimo, y básicamente esta técnica consiste
en que de manera estéril un grupo de enfermeras y enfermeros preparan todos los medicamentos que se van a administrar a los pacientes en una sala en especial. Esto nos ha llevado a disminuir de manera considerable las bacteremias y como veíamos, hoy estamos en 2 y en el hospital estamos en 0.7 llevando a cabo esta técnica. Paquete preventivo también existe para las neumonías asociadas al cuidado de la salud, antes asociadas o no al ventilador, porque ahora me imagino que también ustedes tenemos muchos dispositivos no invasivos y también estos pueden provocar neumonías. Entonces, pues básicamente nos hemos enfocado en las asociadas a ventilador, pero también existen las no asociadas a ventilador. Y lo que hacemos en el hospital es esto, hay paquetes más pequeños en donde la higiene de manos nuevamente ocupa un papel importante y el valorar la extubación diariamente. Cuando la extubación supera las 2 semanas, va aumentando exponencialmente la posibilidad de que se desarrolle una neumonía asociada a ventilador. Pero otras cosas que nosotros hacemos, y a partir de la pandemia tuvimos muchísimo apoyo de parte del INSABI con plazas. Entonces pudimos reforzar el área de inhaloterapia con plazas de médicos y de técnicos y esto nos ayudó a poder implementar este paquete preventivo que nosotros le llamamos Prevent NAV, en donde ustedes pueden ver aquí marcado con negrita lo que significa cada una de las letras. Practique higiene de manos, las barreras de protección, los guantes, el gorro, la bata cuando sean necesarios, elevación de la cabecera a 10 a 15 grados, vigilar el sistema de ventilación y la función de los circuitos, sacar el agua cuando haya condensación, no cambiarlo si no está sucio, evitar los lavados bronquiales, la higiene oral exhaustiva, no aspirar al paciente con horario, utilizar las nebulizaciones de manera prudente. En alguna época nos pasó que el paciente tenía nebulizaciones, por ejemplo, con salbutamol y se quedaba ahí meses nebulizándose con salbutamol porque no teníamos esta estrategia de estar revisando todavía si el paciente tenía nebulizaciones y si realmente las requería o ya las podíamos retirar. Esto del vendaje compresivo para trombosis aplica para niños más grandes, para escolares, para adolescentes con ciertos problemas. Y obviamente que esto no lo aplicamos en los recién nacidos. La parte nutricional, en donde tenemos que evitar al máximo utilizar los bloqueadores H2, vacaciones, le llamamos de sedación, evitar la sedación. También se ha visto que la sedación o la parálisis aumentan las posibilidades de una neumonía asociada a ventilador y valorar la extubación diariamente. Todos los dispositivos tendríamos cada día que pasamos visita, incluso cada turno, decidir, este catéter se lo puedo quitar, esta sonda urinaria se la puedo quitar, este ventilador se lo puedo retirar. Todos los días, pensar si es necesario o no que el paciente continúe con ese dispositivo y anotar, ir haciendo nuestros checklists. Otra parte importante de la estrategia de las estrategias de mejora o de control de las infecciones es el control de antibióticos. Les pongo un ejemplo de lo que estamos haciendo y este gráfico se ve un poquito complicado, pero nada más quiero que se enfoquen en las barritas amarillas, que son los carbapenémicos. Entonces, aquí tenemos la utilización en 2016 y si seguimos 17, 18, 19, 20, en 21 todavía los utilizábamos, pero si ustedes ven los últimos meses, ya no tenemos prácticamente uso de carbapenémicos. Todo esto está asociado a un control muy estricto de los antibióticos por el Departamento de Infectología, porque detectamos patógenos virales mediante PCR y esto significa que podemos acortar los tratamientos antibióticos o que incluso podemos retirar los antibióticos. También tenemos unas mejores plataformas para identificar patógenos bacterianos y entonces identificando el patógeno podemos decidir cuál es el mejor tratamiento, o sea, dirigir nuestro manejo antimicrobiano
identificamos mejor ya los casos de infección fúngica y entonces damos antifúngicos, quitamos antibióticos. Y también tiene que ver con que cada vez más en la literatura mundial hay noticias de que podemos acortar los ciclos de tratamientos, ¿no? De acuerdo a la patología de la que estemos hablando. ¿Qué más hacemos en el hospital? Bueno, dentro de estas estrategias novedosas y de vamos por el 100, pues hemos incluido a todo el hospital. O sea, no solo somos médicos, enfermeras, los que tenemos que ver con el control de las infecciones, las trabajadoras sociales, relaciones públicas, el departamento de enseñanza, también nos hemos ido involucrando con el sindicato, con intendencia. La limpieza de un hospital aporta el 30% del control de las infecciones nosocomiales. Los directivos, el voluntariado, también algunas celebridades, ya hace rato que no tenemos celebridades, como pueden ustedes ver aquí, estos luchadores nos apoyaron en la campaña de lavado de manos. También cambiamos con regularidad nuestros banners, nuestros pósters, porque la gente se acostumbra, ¿no? Si todo el tiempo le estamos enseñando que es muy impactante, porque dice 1 gramo de materia fecal puede tener 1 billón de bacterias, pero después de un mes ya se les olvida, ya es parte, ¿no? Del escenario normal del hospital. Entonces cambiamos constantemente los pósters, los banners de lavado de manos, cursos de capacitación continua, particularmente de lavado de manos y de paquetes preventivos, muchísimos asistentes, porque estos cursos se dan una vez y se repiten porque a la gente se le olvida, ¿no? Entonces es como tener, como si estuviéramos escribiendo en la nieve y de pronto pues ya encontramos la piedra y la gente realmente introyecta el conocimiento, ¿no? Después de mucho insistir. Y monitoreamos el lavado de manos mediante estos sistemas, ¿no? De monitoreo de sombra, y así sabemos qué servicios y qué personal está apegándose o no y en qué porcentaje a la higiene de manos, y esto lo presentamos cada mes en nuestras sesiones de infección nosocomial. Este es un gráfico que se parece mucho al que les presenté de lavado de manos hace unos minutos y tiene 3 cosas muy importantes, ¿no? Son 3 mensajes que me parecen muy lindos, ¿no? De mucho impacto. El primero es que, y estos son resultados del hospital infantil, que en la medida en que nosotros incrementamos el lavado de manos y tenemos actualmente el 76% de apego, las infecciones nosocomiales disminuyen. El 5 por 1000 días paciente es nuestra cifra actual, que creo que ya se las había mencionado. Entonces, miren, cómo se va abriendo, ¿no? A mayor lavado de manos, menores infecciones nosocomiales. Otro mensaje importante es que a partir de que iniciamos esta estrategia de vamos por el 100 en el 2013, hemos disminuido en 33% las infecciones nosocomiales. Empezamos con 7.5 y hoy estamos con 5. Y el tercer mensaje es que cuando contamos las infecciones que hemos evitado en este periodo de tiempo, el número es de 700 y esto significa 120 millones de pesos ahorrados en el hospital, más largas estancias hospitalarias, mayor uso de antibiótico, muertes, porque los niños se mueren por infecciones nosocomiales y las secuelas que pueden ser también muy graves. Este también ya lo habíamos visto, nada más aquí es para enfatizar. O sea, en el hospital hemos bajado el 33% en 8 años, pero en la UCIN de 2018 a 2021 hemos bajado el 37% las infecciones. De 10.2 hemos bajado a 6.4 con esta estrategia de vamos por el 100, con todo lo que les acabo de comentar. Pero seguíamos teniendo un problema serio en la UCIN y eran las bacterias multidrogo resistentes o BLE positivo. En el 2015, el 44% de nuestras bacterias eran BLE positivo. Para 2018, el 60%. Y todo esto a pesar de que teníamos un elevado por ciento en higiene de manos, que estaban muy bien implementados los paquetes preventivos de bacteriemia, de infección urinaria, de neumonía asociada a ventilador y del control de antibióticos que ya hemos mencionado.
Entonces, lo que hicimos fue diseñar un protocolo de investigación con cobre, luz ultravioleta. Los dos tienen una acción biocida importante. El cobre, a través de un cambio de la permeabilidad de la membrana de las bacterias, interfiere con el DNA, con las enzimas y las proteínas de estas bacterias y produce radicales libres de cobre que a su vez causan peroxidación de lípidos y daño de la membrana celular, y así es como se explica esta acción biocida del cobre. Y en cuanto a la luz ultravioleta, afecta la estructura del DNA de las bacterias, y esto pues también a través de fotohidratación hace que se mueran, que se ataquen eficientemente las bacterias. Entonces, lo que hicimos con este proyecto fue evaluar el efecto de la implementación secuencial de la luz ultravioleta y del cobre en las tasas de infecciones nosocomiales en general y en aquellas causadas por bacterias Ble positivas, y también identificamos los cambios del crecimiento bacteriano en la superficie. Esto lo hicimos en la UCIN, todos los recién nacidos admitidos en un periodo de estudio de 2 años, que fue de enero de 2018 a diciembre de 2019, 4 semestres. Ahorita les voy a explicar qué hicimos en cada semestre. En el primero, pues nuestras prácticas habituales, higiene de manos, paquetes preventivos. En el segundo semestre agregamos la luz ultravioleta para desinfectar incubadoras, equipo médico como estetoscopios, también incluimos celulares, computadoras, el ultrasonido, carros de paro, ventiladores, pies, bombas de infusión. Y en el tercer semestre agregamos cobre. Estas placas de cobre se colocaron en superficies de alto contacto, como en las incubadoras, las mesas, las sillas, los teléfonos, las básculas, el ultrasonido. Y aquí las tienen ustedes, están señaladas con las flechas en las incubadoras, en el ultrasonido. Y bueno, hicimos este análisis estadístico con tendencia lineal y chi-cuadrada y riesgo relativo. Estos fueron los resultados generales. Incluimos 555 recién nacidos, 55% masculinos, edad gestacional media de 36 semanas, 2.500 gramos de peso de media, 15.497 días paciente. 41% de los pacientes habían tenido algún tipo de cirugía, 1.424 oportunidades evaluadas de higiene de manos, con un 78% de apego, y evaluando todas estas variables no encontramos diferencias cuando analizamos entre los 4 periodos que acabamos de mencionar. La tasa de infecciones, encontramos 130 infecciones en este periodo de tiempo. La tasa fue de 8.39 por 1.000 días paciente, con aislamiento bacteriano el 38%. De estos fueron gram negativos el 46% y de estas fueron Ble positivas el 40%. En este gráfico vemos en azul el primer periodo, segundo periodo en naranja, luego en rojo el tercero y el cuarto periodo en verde. Y empezamos, hablando de las infecciones en general, empezamos con 11.3 y bajamos a 5.35. Esto fue estadísticamente significativo. Cuando analizamos las infecciones con aislamiento bacteriano, que son las barras siguientes, disminuimos la tasa de 5.15 a 1.53, lo cual también fue estadísticamente significativo. Cuando evaluamos las infecciones sin aislamiento bacteriano, que son estas barras verdes, no encontramos diferencia significativa. Cuando analizamos las infecciones por gram positivos, tampoco encontramos diferencias, son las del color azul. Cuando vimos las infecciones nosocomiales causadas por gram negativos, que son las que están en rosa, sí encontramos diferencias. Bajaron de 2.45 a 0.76, esto fue significativo. Y esta línea negra que vemos representa las bacterias Ble positivas, en donde iniciamos con una tasa de 1.47 y para el tercero y cuarto semestre ya estábamos en 0. Habían desaparecido por completo las bacterias Ble positivas. Además, la tasa de mortalidad disminuyó en este periodo de tiempo del semestre 1, en donde teníamos el 13%, al semestre 4, que fue del 3%, y esto pues definitivamente tuvo una significancia estadística. Y miren los cultivos ambientales, aquí pueden ver es que
identificaron Klebsiella, Serratia, E. coli, Enterobacter cloacia, algunas otras, pero estas fueron las más importantes. Todos los sitios en donde se tomaron los cultivos, incluso los lavabos, los ventiladores, las incubadoras, en rojo los cultivos positivos, pero vean, lo que realmente es de llamar la atención es que 6 meses después de que se instaló el cobre, todos los cultivos fueron negativos. Entonces, pues todo esto va de la mano con el descenso de las infecciones, con la baja tasa de mortalidad y bueno, nuestras conclusiones en este estudio es que en esta población las placas de cobre, la luz ultravioleta, más las medidas usuales de prevención fueron estrategias eficientes en el control de las infecciones asociadas al cuidado de la salud y las infecciones por bacterias BLE positivas, así como en la disminución de la mortalidad, posiblemente debido a la remoción de las bacterias de las superficies. Se requieren más estudios para reforzar esta evidencia y ya pronto vamos a empezar un estudio en todo el hospital. Conseguimos fondos federales para aplicar placas de cobre en las unidades del hospital infantil, en donde tenemos tasas más altas de infecciones intrahospitalarias. Y finalmente, pues a nuestro conocimiento, este es el primer reporte que emplea luz ultravioleta y cobre en el control de infecciones en el recién nacido. Ahora sí, ya estamos a punto de publicarlo. Finalmente quiero hablarles un poquito de COVID, por lo que nos ha traído, ¿no? De aquí para allá, ¿no? Y haciendo y cambiando estrategias y modificando estructuras en los 2 últimos años. De aquí lo que les quiero enseñar primero, pues es qué es lo que ha pasado con nuestros pacientes desde que empezó la pandemia, del marzo del 2020 a diciembre de 2021, evaluamos a 2.667 pacientes con sospecha de COVID y encontramos una positividad en la PCR para SARS-CoV-2 de 1095, esto es el 8.64%, 11 defunciones. Y aquí también quiero resaltar los casos de infección nosocomial. Tuvimos 24 en 2020, luego bajamos en 2021 a 16 y en 2022 fue una cosa terrible porque Omicron solamente de enero a marzo fueron 27 casos. Y de estos, en neonatología tuvimos 10. ¿Se acuerdan de ese brote que les enseñé que nos elevó muchísimo la tasa de infecciones nosocomiales en el 2020? Tuvimos 10 casos de infección nosocomial. Aprendimos mucho de este brote, posteriormente 0. Y para 2022, bueno, pues ya era difícil que no tuviéramos casos en la UCIM, pero pues ya hasta el momento solamente llevamos 4. Y en trabajadores de salud el porcentaje fue más alto, de 4.111 que se han evaluado hasta el momento, el 20.7% positivos. Y en este gráfico sí vemos el efecto de Omicron, que está aquí. Aquí estamos en enero, febrero, y ya pues para marzo están bajando un poquito y ahora pues ya parece como que estamos descansando un poco más. ¿Qué estrategias para prevenir infecciones por COVID, tanto hospitalarias como no hospitalarias? Definir muy bien los procesos, tener guías muy claras de atención de los pacientes, de cómo los vamos a mover, de dónde los vamos a hospitalizar, este termómetro que nos ha sido de mucha utilidad porque, por ejemplo, aquí en el rojo identificamos las áreas donde se producen aerosoles y cuál es el equipo de protección personal que se requiere, y así pues hacia abajo va disminuyendo el riesgo. Hicimos áreas especiales para los pacientes. Tuvimos que poner extractores de aire porque, como sabemos ahora, la higiene del aire es importantísima, y más que las gotas a las que siempre le hemos dado importancia, y no es que no la tengan, pero es más importante los aerosoles. Y ahora también nuestros niños que tienen un dispositivo de alto flujo, los tenemos en áreas independientes, porque si ese niño tiene una infección, llámese COVID o por otro virus, la va a diseminar y todos estos aerosoles van a ir a parar al resto de los pacientes. Importante, como les decía, las áreas específicas para nuestros niños, tener el equipo de protección personal garantizado, eso fue fundamental para
el éxito, yo diría, que tuvimos en la contención de COVID durante todo este tiempo. Los filtros en los ventiladores, importantísimo que todos los ventiladores del hospital tuvieran un filtro de preferencia inspiratorio y expiratorio, pero si solamente se podía uno que fuera expiratorio. Los sistemas de extracción, que les dije, tuvimos que pues, invertir mucho dinero para esto, con el fin pues, de contener este tema de los aerosoles. También se abrieron ventanas porque el hospital no tiene una ventilación adecuada, entonces ahora ya sabemos la importancia que tiene esta ventilación y pues importante también interrogatorio diario al personal, a los familiares. Estás un poco enfermo, vete a tu casa, ¿no? Antes de estas acciones heroicas que tenían médicos y residentes de que a menos que te estés muriendo, que te tengas 40 de temperatura, tienes que venir a trabajar, eso ya se acabó, porque hoy sabemos que una persona enferma pues puede contagiar a muchos y esto pues en una persona inmunocompetente pues tiene pocas implicaciones, pero en los pacientes que nosotros manejamos es pues muy grave que adquieran estas infecciones. Y bueno, para concluir toda esta plática, podríamos decir que las infecciones asociadas a los cuidados de la salud en los recién nacidos son frecuentes, causan una alta morbilidad y mortalidad y son muy costosas. Es importante conocer la epidemiología local, regional y nacional para establecer las mejores estrategias de prevención. ¿Cuáles son nuestras tasas de infección? ¿Cuáles son las más prevalentes? ¿Son las neumonías? ¿Son las bacteriemias? ¿Son las infecciones de vías urinarias? Tenemos un problema con las infecciones de sitio quirúrgico. Acabamos nosotros de tener hace un par de meses un brote de infección de sitio quirúrgico. Tenemos gastroenteritis. Todo eso lo tenemos que saber muy bien. 2, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las bacterias prevalentes? Si es posible saber cuáles son los hongos y los virus prevalentes y cuáles son los patrones de sensibilidad. Porque el hospital infantil no tiene un solo estafilococo coagulasa negativo meticilino sensible. Pero habrá otros hospitales que sí, en donde se puede utilizar dicloxacilina y no necesariamente utilizar otro tipo de antimicrobianos. El lavado de manos es la piedra angular en el control de las infecciones asociadas a cuidados de la salud. Los paquetes preventivos han demostrado ser eficaces, hay que aplicarlos, pero también enfocarlos en la realidad de cada una de nuestras unidades. El uso de luz ultravioleta y cobre pueden ser estrategias efectivas en situaciones especiales. Es muy importante que para que nosotros lleguemos a este punto tengamos ya bajo control la higiene de manos. 70% más de apego, que los paquetes preventivos estén bien instaurados y que tengamos un control de antibióticos efectivos. Y finalmente, las infecciones respiratorias asociadas al cuidado de la salud requieren un enfoque diferente. Aerosoles. Hoy los aerosoles son lo más importante en las infecciones respiratorias. Esto que llamamos ahora higiene del aire y que incluye pues todo lo que acabamos de comentar. Muchas gracias. Estos son mis correos. Estoy a sus órdenes por si hay preguntas. Muchas gracias a la doctora Mónica. Excelente plática. Creo que nos dejó muchos mensajes. Actualmente hemos tenido innovación en esto de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Y como bien nos dijo, yo creo que el mensaje que nos debe de quedar, sobre todo aquellos que trabajamos pues en hospitales dentro del resto de lo que es la República, pues es seguir la estrategia de lavado de manos, que es una forma muy eficaz, algo pues relativamente económico en comparación al gasto que se hace con esquemas antibióticos de muy amplio espectro, etcétera, ¿sí? Y bueno, sí tenemos algunas preguntas por parte del público
Y pues una pregunta es acerca de qué manera se aplica estas placas de cobre. Si nos puede ampliar un poco más acerca de esto y acerca de la vida útil, doctora. Si se aplican estas placas y duran algún tiempo, hay que retirarlas o se quedan por un largo tiempo. Sí, bueno, estas placas de cobre son muy sencillas, incluso antes de que consiguiéramos este apoyo que les comento de fondos federales, ya habíamos platicado con Ingeniería Biomédica que nos las fabricara. Los cobres son unas laminitas muy delgaditas y pues se pegan con resistol, con uno de estos pues, adhesivos de goma, ¿no? No resistol blanco, sino de estos que son como transparentes, ¿no? Que son como tipo plástico, silicón. Con eso se pegan muy bien. La duración aproximadamente es de 1 año. Hay que tener mucho cuidado de que queden bien adheridas. Tuvimos un solo accidente con una enfermera porque había quedado un poquito desprendida y entonces pues con el filo se lastimó, se cortó. Entonces, digamos que pueden durar hasta 1 año, pero sí hay que reemplazarlas después del año. Ahorita nuestras placas en la UCIN ya no son útiles porque pues si recuerdan, este estudio lo hicimos de 2018, 2019, entonces ahorita no son útiles, las vamos a tener que renovar. Y sí les quiero decir que tenemos ya en el año pasado algunas BLE positivas nuevamente, pero bueno, vamos a ver qué pasa con este estudio. Hay empresas que las venden, pero a lo mejor, pues no sé si quieren, te mando una foto, Cristi, para que las vean, para que vean el tamaño, y si en sus áreas de biomédica las quieren hacer, está muy bien. Yo creo que les diría, como de esto hay muy poquito escrito, entonces siempre hay que hacerlo bajo un protocolo de investigación. Hay que llevarlo al comité de investigación y al comité de ética para pues, demostrar que la placa de cobre no va a dañar sobre todo a los bebés. Esto, como ven ustedes, se pone en la parte externa, ¿no? De las incubadoras, de los ventiladores, también los pusimos en las puertas, pues todas las superficies de alto contacto. Pero sí es muy importante que se haga bajo un protocolo de investigación y dos, como les dije hace un momento, que tengan una tasa por lo menos del 70% de apego a la higiene de manos y que estén muy bien establecidos sus protocolos sus paquetes preventivos de infecciones, de bacteriemias, neumonías e infecciones de vías urinarias. Esa sería mi recomendación, pero con gusto les puedo yo pues mandar la foto. Ya esa plaquita está un poquito deteriorada, pero pues es cobre. ¿No? Es cobre, no hay mayor chiste en el contenido, en el material. Sí, le agradeceremos que nos envíe una foto de este material para ver si es accesible en nuestras unidades. Hay otra pregunta acerca de, pues, preguntan acerca de los criterios de valoración de cómo valorar una posible extubación. ¿Qué instrumentos o parámetros sugiere utilizar? Pues es que aquí depende mucho, ¿no? Del paciente, de la edad del niño, pues hay guías para identificar cuándo hay que retirar el ventilador, cuál es la presión media de las vías aéreas. En algunos casos pues lo puede retirar con 10, en algunos casos lo puede retirar con 8 o 6, depende del paciente. En algunos casos, pues podemos utilizar un CO2 alto cuando los pacientes son crónicos, ¿no? Podríamos utilizar la hipercapnia permisiva y ese niño poderlo estudiar fácilmente. ¿Cuáles son los parámetros de la frecuencia? Pues menos de 20, digamos que en términos generales, con una presión media de 10 también sería en términos generales, unos gases sanguíneos adecuados, ¿no? En el recién nacido
pues en agudo, digamos, pues 7.25 todavía, más de 7.25 de pH, pues podríamos también tolerarlo, ¿no? 7.25 a 7.35, pero después viene la hipercapnia permisiva, entonces es muy variable. Aquí yo creo que lo importante es que ustedes tengan sus propias guías para extubar al paciente. O sea, yo a veces he visto niños en el hospital, no en el área de neonatología, pero en pediatría, y digo, oye, este niño ya nada más le estás lastimando la tráquea, ¿no? Porque tiene 6 de presión media, porque tiene 12 de frecuencia, porque tiene 25% de FIO2 y no los quieren extubar. Entonces, a menos que el paciente tenga un problema neurológico y que no tenga esfuerzo respiratorio, pues la idea es, pues con los parámetros mínimos aceptados, hay que extubar a ese paciente, pero pues depende ahí de muchas variables, ¿no? No es lo mismo el prematuro que el niño de término, el agudo que el crónico, etcétera, ¿no? Y como les digo, también la parte del esfuerzo respiratorio y qué ventilador también estás utilizando, porque estos ventiladores que manejan volumen garantizado, pues ellos solitos casi te van diciendo, ¿no? Que van bajando la presión media y van ajustándose, ¿no? Al esfuerzo. Si el niño cada vez participa más en la ventilación, pues el ventilador tiene que hacer menos trabajo y pues poco a poco nos va ayudando a que esto sea más sencillo, pero todo depende, como le digo, de varios factores para decidir cuándo extubar a un paciente. Sí, gracias, doctora. Otra pregunta es acerca de si se sigue utilizando hasta 14 días los esquemas antimicrobianos para manejar pacientes con sepsis con germen aislado. Sí, con germen aislado puede ser desde 10 días. Yo creo que aquí depende mucho de la evolución del paciente, porque la clínica pues siempre es lo que debe de prevalecer. O sea, si yo tengo unas pseudomonas y son sensibles, ¿no? a ceftazidima, pues ¿por qué voy a utilizar otro medicamento? Ahora, si tengo unas pseudomonas que son sensibles a ceftazidima y el paciente evoluciona mal, pues quiere decir que esa sensibilidad in vitro pues no es la más adecuada. Entonces yo creo que aquí lo más importante es la evolución clínica. Ya están documentados para sepsis sin germen aislado, tratamientos entre 5 y 7 días, para sepsis con germen aislado entre 7 y 10 días. La verdad es que nosotros nos vamos a 10 días, o sea, como que 7 es muy poquito, como que todavía no tenemos la confianza de hacerlo, pero sí han ido bajando. Y si tú tienes un aislamiento bacteriano y haces un cultivo 48, 72 horas después y sale negativo y el paciente pues ya no tiene fiebre, ya los reactantes de fase aguda mejoraron, ya la biometría hemática está mejor, el niño ya no tiene taquicardia, etcétera, pues entonces todo eso te va orientando a que puedas utilizar un tratamiento corto, ¿no? Si el paciente no va bien, pues entonces hay que irse al límite máximo, ¿no? A lo mejor ese niño va a requerir los 14 días, pero si puedes utilizar 10 y el paciente responde adecuadamente, utiliza 10. Y también, como les decía, nosotros hemos identificado virus, sobre todo en las neumonías, y entonces, pues, les quitamos el antibiótico, ¿eh? Claro. Quitamos el antibiótico. Entonces, todo eso también ayuda porque pues, recordemos que el uso de antibióticos de amplio espectro tiene que ver con un aumento en la mortalidad, sobre todo en los prematuros, y está asociado a enterocolitis necrosante. Son los dos pronósticos más graves en el prematuro del uso de antibióticos de amplio espectro. Entonces, lo que hemos hecho, y el doctor Raúl Villegas, que ahora es el jefe de neonatología en el Hospital Infantil, pues creo yo que ha hecho un gran trabajo en ese sentido, ¿no? Porque, o sea, no lo requiere, no lo documentamos, tenía una sospecha de sepsis, porque pues ya ven que la sepsis en el recién nacido se confunde con muchos otros problemas, no la documentamos, el niño evolucionó bien,
retiramos antibióticos, incluso después de 72 horas. Entonces, creo que aquí, aunque no tenemos un estándar de oro, no tenemos un bullet mágico que nos diga esto definitivamente es sepsis, pues sí, toda la integración que hacemos, ¿no? De la clínica, del laboratorio, de los cultivos, de la evolución del paciente, pues todo eso nos lleva a tomar las decisiones de qué, cuánto y en qué momento suspender y cuáles son los tiempos que debemos de completar en cada niño. Pues creo que toda la tecnología que tenemos actualmente para identificar microorganismos nos ha ayudado mucho, ¿no? En este camino de limitar los antibióticos, porque, bueno, pues todos sabemos, ¿no? Que esto es una situación mundial, que la resistencia a los antibióticos es un problema mundial y esta va a ser, o de hecho creo que ya es, la próxima pandemia. Sí, muy probablemente sí, doctora. Sí, así es. Y bueno, hay muchas felicitaciones, comentarios, pues agradeciendo estos mensajes, esta charla que nos deja pues muchos mensajes acerca de qué estrategias podemos usar en nuestras unidades de cuidados intensivos. Una última pregunta, doctora. Hablando de virus sincicial respiratorio específicamente, ¿están ocupando en el hospital infantil inmunización con monoclonal para virus sincicial respiratorio? Sí, Cristi, ya hace muchos años que utilizamos palivizumab. Estuvimos muchos años previos. ¿Qué tendremos? Como unos, yo creo que ya 10 años utilizando palivizumab, pero antes de eso hicimos grandes esfuerzos por incluirlo en el proyecto de aquel entonces Seguro Popular y no pudimos porque decían, no, es que esto es vacuna. Y como esto es una vacuna, esto es del segundo nivel de atención, entonces no lo podemos utilizar para el tercer nivel. Entonces, realmente que se clasificara como una vacuna fue malísimo para los fines de poderlo obtener, ¿no? A través del seguro. Y entonces, pues lo que hicimos fue que el hospital absorbiera el costo. Entonces, ya tenemos varios años utilizándolo en los prematuros. Tenemos por ahí algunos resultados muy buenos. Dejamos de evaluar porque pues esto ya está muy bien documentado en la literatura internacional. Nuestra experiencia fue pequeña, pero sí disminuyeron la hospitalización por sincicial respiratorio, pero curiosamente también disminuyeron las hospitalizaciones por otros virus. Entonces, yo creo que sigue siendo un recurso excelente para los prematuritos, ¿no? que egresan de las UCINs. Sí, y bueno, ya era la última pregunta, pero están insistiendo mucho No, acerca de los catéteres. Lo que sea, Cristi, las preguntas que sean, yo estoy encantada. Sí, gracias, doctora. Pues acerca de catéteres que ya actualmente se utilizan más, catéteres epicutáneos, han disminuido ya mucho las venodisecciones por catéteres centrales. Pues si tienen como algún protocolo para este manejo de los catéteres, preguntan pues acerca de que una vez que se coloca el catéter, ¿cuándo es que vuelven a hacer una curación de ese catéter o ya lo dejan sellado ahí? ¿Qué sucede con este catéter? Sí, mira, si el catéter se ve sucio, si se ve el apósito, la curación o alrededor se ve sucio o con datos de inflamación o de una posible infección, pues obviamente que ese apósito se retira y se hacen los cultivos necesarios, ¿no? Para buscar si hay o no un proceso infeccioso asociado con el catéter. Si el apósito está limpio, no hay ningún dato que sugiera infección, entonces se puede dejar así por una semana. Claro, todos los días hay que estar pasando y revisando
que no haya situaciones como las que comento. Pero no es la práctica de antes, de que todos los días se retiraba el apósito, se limpiaba y luego se volvía a poner. Definitivamente no, todo depende de las condiciones del catéter. Aquí es muy importante decir que esta práctica, como tú mencionas, Cristi, de poner estos catéteres percutáneos que pues han mejorado muchísimo, ¿no? Pues la técnica, las complicaciones, las disecciones, pues siempre nos traían más problemas. Pero justo estaba yo revisando el día de ayer un artículo en donde un grupo empezó a trabajar los paquetes contra las bacteriemias y bueno, les empezó a ir muy bien y bajaron como de 8 a 2, ¿no? La tasa por 1000 días catéter. Y al siguiente año, 6 meses después, algo así, nuevamente encontraron una tasa alta de bacteriemias. Y ¿saben lo que estaba pasando? Que como es muy cómodo el uso de estos catéteres percutáneos, dejaron de usar de una manera muy importante las punciones, las vías periféricas. Y entonces todo lo pasaban por el percutáneo. Medicamentos, la sangre, la alimentación parenteral, y entonces ese percutáneo se estaba utilizando de manera excesiva y seguramente pues que no seguían todas pues todas las reglas, ¿no? Del manejo y todo esto que ya vimos de no tocar, que es tan importante. Entonces regresaron a la vía periférica para la administración de medicamentos y nuevamente se fue para abajo la tasa de infecciones. Entonces, les digo, como cada hospital tiene que analizarlo muy bien. Es muy importante la técnica de colocación del catéter. Debe haber un checklist que diga, a ver, están todas las barreras cubiertas, ¿no? El que lo va a poner se lavó las manos, se puso bien los guantes, hizo un aseo adecuado, utilizó la técnica adecuada para la inserción del catéter, etcétera. Eso es la primera parte y es importantísimo porque hemos visto infecciones 24 a 48 horas después de colocado un catéter y esto definitivamente tiene que ver con quién lo puso y con la técnica con la que lo puso. Entonces, punto número 1, la inserción, o sea, la técnica para la inserción del catéter. Punto número 2, técnica de no tocar, monitorización diaria de las condiciones en las que se encuentra ese catéter y la piel circunvecina y el apósito y esto que ya comentamos. Y si todo está bien, cambio de apósito una vez a la semana. Idealmente, y eso todavía no lo conseguimos en el hospital, tendría que haber un grupo exclusivo para los catéteres. Hoy tenemos estos grupos exclusivos para la técnica de no tocar y que está relacionada con la administración de medicamentos. Pero tendríamos que tener un grupo que nada más se dedicara a los catéteres, que hiciera la colocación, que hiciera la evaluación, la monitorización, que identificara cuándo puede haber una infección, etcétera. Pero bueno, para eso se necesita personal y tenemos algunos problemas con enfermería en ese sentido, ¿no? Pero bueno, hasta donde podamos llegar, ¿no? Creo que es muy importante que trabajemos en las bacteremias, en pues todos estos aspectos. Sí, pues muchas gracias, doctora. Creo que los mensajes que nos ha dejado, pues es tener estrategias, guías y en cada hospital, pues trabajar con nuestros insumos, con nuestro personal, justo en estas estrategias que pueden resultar más baratas que un esquema antimicrobiano y resultar pues en la disminución de esas infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Agradecemos a la doctora Mónica Villaguillén su tiempo. Muchas gracias, doctora, por haber aceptado esta invitación. Agradecemos al doctor Moisés Quiles Corona, presidente de nuestra Federación Nacional de Neonatología, así como a la doctora Blanca Rosa Flete Zamudio, presidente de la Asociación
veracruzana de neonatología, y al doctor Encalada por pues facilitarnos esta plataforma en donde podemos llevar a cabo y tener una gran cantidad de asistentes en estos webinares, ¿sí? Y bueno, pues los esperamos pronto en Veracruz. Ojalá que podamos tener pues la presencia de toda esa asistencia. Y también la esperamos pronto en Veracruz, doctora Mónica. Está usted cordialmente invitada. Sí, muchas gracias, Cristi. Gracias por la invitación. Y bueno, nada más decirles que si se quedó por ahí algo pendiente, pues mis correos están a la orden, cualquier cosa en la que yo les pueda ayudar, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos.